Sentían que la unidad cristiana dependía de que todos los que venían a Cristo adoptaran sus distintivos. Decían, todos son bienvenidos, pero tenían que volverse como ellos, y esos distintivos se convirtieron en una condición para la comunión. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, ¿a quiénes te refieres como ellos? Pablo les está hablando a un grupo de creyentes cristianos que pensaban que todos los demás cristianos debían adoptar y asimilar lo que los había hecho cristianos judíos distintivos. Por esa razón, ese elemento se volvió esencial para el Evangelio. De hecho, hubo un desacuerdo entre Pedro y Pablo sobre este tema que se resolvió de una manera admirable. Cuando intentamos añadir cualquier cosa que hagamos o digamos y entonces convertir eso en parte del Evangelio, perdemos el fundamento de la gracia, que es esencial al mensaje que se nos ha confiado en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante entender lo que en verdad es el Evangelio de la Gracia, y de eso precisamente trata esta serie. Si puedes, acompáñanos en Gálatas capítulo 2, mientras comenzamos con el mensaje titulado Vale la pena defender el Evangelio. Con nosotros, el pastor Colin. Hoy llegamos en Gálatas a un momento crucial en la vida de la iglesia primitiva, donde el Evangelio tuvo que ser defendido. El capítulo 2 de Gálatas nos cuenta la historia de un enfrentamiento entre dos gigantes de la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Vemos en el versículo 11 que dice, «Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado». Ahora bien, algunos comentaristas modernos han interpretado este conflicto entre Pedro y Pablo como si ellos hubieran estado predicando mensajes diferentes, como que Pedro se inclinaba más hacia las obras y que Pablo se enfocaba más en la gracia. Se dice que estas dos versiones del Evangelio se remontan a estos dos apóstoles y que ambas han seguido líneas distintas dentro de la iglesia hasta el día de hoy, y que si somos evangélicos simplemente es porque preferimos a Pablo en lugar de a Pedro. Eso es algo que se dice en algunos ámbitos académicos hoy en día, pero espero que a partir de lo que aprendimos en los programas anteriores puedas ver que eso no es cierto. Recuerda que en programas anteriores de esta serie aprendimos que el Evangelio no proviene de una invención humana, ni surge del desarrollo de una tradición, sino que, como dice Pablo, viene por revelación de Jesucristo mismo. Por esa razón, solo puede haber un evangelio. Mira, puedes tener muchas invenciones, puedes tener muchas tradiciones, pero solo puedes tener un evangelio que viene por la revelación de Jesucristo, porque Cristo no trae confusión, Él no se contradice. Es por eso que el énfasis central de que hay un solo evangelio es tan importante a lo largo de la carta a los Gálatas. Volvamos a Gálatas y recordemos brevemente lo que vimos en los programas que ya cubrimos. Pablo les dice a los Gálatas, «Me asombra ver qué tan pronto ustedes han abandonado a aquel que los llamó por gracia para seguir un evangelio diferente, escuchando a algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Pablo les está diciendo que si se alejan del evangelio de Jesucristo, ya no tendrán buenas nuevas, porque no existen otras buenas nuevas que las del Evangelio de Jesucristo. Vemos en Gálatas 1:8 que Pablo dice, «Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema». Veamos también en el mismo capítulo 1, en los versículos 11 y 12, donde dice, «Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo». Por lo tanto, hay un solo evangelio, y ese único evangelio viene de Jesucristo. Ahora, en Gálatas capítulo 2,
Al pasar a este nuevo capítulo, Pablo deja muy claro que él predicaba el mismo mensaje que predicaba Pedro. De hecho, tiene varias cosas que decir sobre su relación con Pedro, comenzando por el capítulo 1, versículo 18. Ahí nos dice que la primera vez que se reunió con Pedro fue 3 años después de su conversión. Leamos Gálatas 1:18. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él por 15 días. Luego se nos dice en Gálatas 2, versículo 1, que 14 años después, Pablo subió a Jerusalén por segunda vez, y esta vez lo hizo con Bernabé y Tito, que viajaron con él. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 2, dice así: les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría en vano. Como resultado de esta presentación del evangelio, Pablo está explicando lo que enseña a los gentiles, y en el versículo 7 se nos dice que estos hombres no añadieron nada a su mensaje. Al contrario, reconocieron que a él se le había encomendado la tarea de predicar el evangelio a los gentiles, así como a Pedro se le había encomendado predicarlo a los judíos. En el versículo 9, Jacobo, Pedro y Juan, reconocidos como columnas de la iglesia, le dieron a Pablo la mano derecha en señal de compañerismo, al reconocer la gracia que le había sido dada. Así que vemos que Pablo viaja a Jerusalén y se presenta ante los apóstoles y líderes de la iglesia en esa gran ciudad, y les dice: esto es lo que estoy enseñando. Pedro, Jacobo y Juan reconocen que lo que Pablo enseña es exactamente el mismo mensaje que ellos mismos están predicando, y por eso le dan la mano derecha en señal de comunión. Ahora, Gálatas capítulo 2 nos habla de un momento en el que el evangelio proclamado por todos los apóstoles tuvo que ser defendido. Y la razón por la cual tuvo que ser defendido en este conflicto que surgió entre Pedro y Pablo no fue que Pedro no creyera el evangelio o porque creyera en un evangelio distinto, sino porque actuó de manera inconsistente con el evangelio de Cristo. No estaba actuando de acuerdo con la verdad del evangelio. La historia que veremos hoy nos recuerda que el evangelio necesita ser defendido no solo en el mundo, donde evidentemente está bajo ataque, sino también dentro de la iglesia misma, donde constantemente está bajo presión de ser alterado y redefinido. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado Vale la pena defender el Evangelio, el cual es nuestro tercer mensaje de nuestra serie llamada Entendiendo el Evangelio. Regresaremos a este mensaje basado en Gálatas capítulo 2 en solo un momento. Y tal vez mientras has estado escuchando este estudio de Gálatas, se haya despertado dentro de ti un apetito por recibir más instrucción bíblica. Si ese es el caso, te invitamos a tomar un curso gratuito con el pastor Colin titulado Ten cuidado de la doctrina, el cual ha sido diseñado para ayudarte a comprender las doctrinas centrales de la fe, de manera que puedas vivir y liderar dando mayor fruto. Las 6 sesiones en video tienen un promedio de 25 minutos cada una y te enseñarán verdades gloriosas acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad pecadora a través de Jesucristo. Puedes acceder a este curso y a todos los demás cursos en abrelabiblia.org/cursos. De nuevo, nos encontramos en el libro de Gálatas capítulo 2, así que toma tu Biblia de nuevo y acompáñanos mientras seguimos allí. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Nuestro bosquejo de hoy, que si Dios permite continuaremos en el próximo programa, es realmente muy simple y espero que sea útil para ayudarnos a entender más claramente el Evangelio, porque ese es el propósito de toda esta serie. ¿Qué es el Evangelio? Permíteme presentarlo en 3 encabezados. Es gracia, es vida y es para el mundo. Si tomamos esas 3 verdades y las guardamos en nuestra mente y corazón, si las entendemos bien, tendremos una buena comprensión del Evangelio de Jesucristo. Ahora, hay que decirlas juntos de nuevo. El Evangelio es
Gracia es vida y es para el mundo. Entonces vamos a analizar estos temas en el orden en que aparecen en este pasaje. Y queremos comenzar con, primero que nada, es para el mundo, que es realmente el tema de los versículos 1 al 14. Veamos lo que dice el capítulo 2, versículo 7. A mí se me encomendó la tarea de predicar el evangelio a los gentiles, así como a Pedro se le encomendó predicar a los judíos. Ahora bien, si lees el Nuevo Testamento con atención, descubrirás que hubo una verdadera lucha en la iglesia primitiva sobre la misión de la iglesia. Los apóstoles en Jerusalén mantenían un enfoque muy limitado en la evangelización del pueblo judío. Y Pablo había sido comisionado por el Señor Jesús para ir a los gentiles. Ahora, esta palabra gentil, como sabes, simplemente significa cualquier persona que no sea judío. Eso representa muchísima gente en todo el mundo. Evangelizar a los judíos ya era bastante difícil de por sí, así que evangelizar a todos los demás en el mundo debía haber parecido algo abrumador y realmente intimidante. Ahora, yo he encontrado que cuando me encuentro con la palabra gentil en la Biblia, me ayuda mucho leerla con esta frase, el mundo entero, porque eso es realmente lo que significa, las naciones. Gentil significa todos los que no son judíos, así que realmente significa el mundo entero, menos los judíos. Se refiere a todas las culturas del mundo fuera de la nación hebrea. Déjame leer los versículos 7, 8 y 9, teniendo esto en mente para captar el énfasis. Capítulo 2, comenzando con el versículo 7, dice así: sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ahora bien, esta es una división del trabajo bastante extraña, ¿no te parece? Habían 12 apóstoles en Jerusalén y todos los recursos de la iglesia estaban en Jerusalén, pero curiosamente, esta iglesia rápidamente se volvió pobre. Había 12 apóstoles en Jerusalén y todo su enfoque estaba en la misión hacia los judíos. Una porción muy significativa, pero proporcionalmente diminuta de la población mundial. Y este único hombre, Pablo, tenía la responsabilidad de evangelizar a todos los demás. Esa es una visión de trabajo bastante extraña. La gran mayoría de los recursos de la Iglesia de Jesucristo estaban enfocados de manera abrumadora en un segmento diminuto de la población mundial. Y no hay un misionero en el mundo hoy que no sienta ese dolor y esa tensión. Bueno, ese fue su acuerdo. Se dieron la mano y cada uno fue a cumplir su ministerio. Pedro y los apóstoles basados en Jerusalén a los judíos y Pablo con el enorme desafío de llevar el evangelio al resto del mundo. Todo iba bien, según lo dice la Biblia hasta el versículo 11, cuando Pedro vino a Antioquía. Y entonces algo salió terriblemente mal. Miremos el versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Ahora bien, esto de comer con los gentiles significaba reconocerlos como creyentes auténticos. Pedro ya lo había hecho, ya había compartido comunión con ellos, los había reconocido como creyentes auténticos. Pero cuando llegaron ciertos hombres de Jerusalén, Pedro se apartó de los gentiles. ¿Por qué dejó de reconocer a estos creyentes extranjeros, gentiles, como cristianos auténticos? Bueno, comenzó a separarse de estos gentiles, según lo que dice el versículo 12, porque tenía miedo de los que pertenecían al grupo de la circuncisión. Aquí está el problema, el grupo de la circuncisión.
Así que se nos dice claramente que Pedro se retiró de la comunión de reconocer a los gentiles como creyentes auténticos porque sentía presión de parte de un grupo poderoso que quería imponer los distintivos de su herencia judía a todos los creyentes. Eso era lo que estaban haciendo en Jerusalén, pero ahora llegan al territorio de Pablo en Antioquía. Y cuando los gentiles están viniendo a la fe en Jesucristo, estos hombres que fueron enviados de parte de Jacobo de Jerusalén, los miembros de este grupo de la circuncisión, van de iglesia en iglesia diciendo: miren, es maravilloso que estén viniendo a la fe en Jesucristo, pero ahora deben adoptar los distintivos que Dios nos dio a nosotros, el pueblo judío. Y esto incluía la circuncisión, las leyes alimentarias, las fiestas del Antiguo Testamento y otros tantos ceremoniales y costumbres judías. Es muy interesante que este grupo poderoso en la iglesia primitiva, el supuesto grupo de la circuncisión, haya logrado presionar a Pablo y a Pedro, pero con resultados completamente opuestos. Mira lo que pasó cuando intentaron reclutar a Pablo para promover su causa. Leemos que dice: y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Estaban intentando reclutar a Pablo. Continúa diciendo: a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Subieron la presión, dice Pablo. Intentaron reclutarnos y presionarnos para imponer estos distintivos judíos a todos los demás, pero no cedimos ni un momento. ¿Por qué? Porque nos mantuvimos firmes para proteger la libertad del Evangelio por ustedes. Ahora fíjate lo que ocurrió cuando aumentaron la presión sobre Pedro. En el versículo 12 vemos que dice: porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando los judaizantes vinieron, Pedro empezó a retroceder y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Así que este poderoso grupo de judíos de Jerusalén ejerció la misma presión sobre los dos apóstoles principales, pero los resultados que obtuvieron fueron completamente distintos. Pablo se mantiene firme por la libertad del Evangelio en Jesucristo y por la autenticidad de estos nuevos creyentes gentiles. Pero Pedro, bajo presión, cede a ellos. Y cuando Pedro cedió, Bernabé siguió su mal ejemplo y pronto hubo una gran división. Es por esta razón que Pablo tuvo que enfrentar a Pedro. Miren el versículo 14, leemos que dice: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora bien, sé que en estos momentos quizás estés pensando: todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy? ¿Es esa tu pregunta? Pues te diré que tiene mucho más que ver con nosotros hoy de lo que parece a simple vista. El grupo de la circuncisión creía en Jesús, pero su ministerio estaba limitado a personas que compartían su herencia cultural. Sentían que la unidad cristiana dependía de que todos los que venían a Cristo adoptaran sus distintivos culturales. Todos son bienvenidos, decían, pero tienen que volverse como nosotros. Y estos distintivos se convirtieron en una condición para la comunión. Espero que puedas ver que si ellos hubieran prevalecido en la iglesia primitiva, el evangelio habría quedado confinado dentro de los límites estrechos de la cultura judía y nunca habría alcanzado el resto del mundo. Nunca nos habría llegado a nosotros hoy. Habría permanecido en un rincón limitado a una sola expresión cultural, a la gente como ellos, a la gente dispuesta a volverse como ellos. Pero la verdad es que no se puede alcanzar al mundo en esas condiciones. De eso se trata este debate. Así que le doy gracias a Dios con todo mi corazón
porque Pablo enfrentó a Pedro en medio de su equivocación. ¿No das gracias tú también? ¿No ves que de no haber sido así el Evangelio nunca nos habría alcanzado y no seríamos cristianos hoy? Si Pablo no hubiera enfrentado a Pedro, el Evangelio nunca habría llegado al mundo. Y si no defendemos el Evangelio hoy, no llegará a otros, sino que permanecerá encerrado dentro de un grupo reducido de personas. Vale la pena defender el Evangelio. ¿Por qué? Porque es gracia, es vida y es para el mundo. Vamos a repetirlo una vez más. Es gracia, es vida y es para el mundo. Y esa frase es célebre. Es gracia, es vida y es para el mundo. Y creo que es realmente necesario el tener esa claridad sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Es algo que impacta toda la historia humana. Lamentablemente tenemos que pausar nuestro mensaje aquí. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Vale la pena defender el Evangelio, el cual es el tercero de nuestra serie llamada Entendiendo el Evangelio. Nos encontramos explorando el libro de Gálatas y viendo cómo trata acerca de la suficiencia de Jesucristo, quien murió en la cruz y, si lo conoces, vive en ti por medio de su Espíritu. El pastor Colin nos está mostrando el Evangelio de una manera que podamos entender y vivir con el gozo y la libertad plenos que se poseen en Jesucristo. Si realmente entiendes el Evangelio, este va a cambiar la manera en que vives el día de hoy. Y como hacemos frecuentemente en nuestros programas, queremos destacar un recurso disponible en abrelabiblia.org que estamos seguros bendecirá tu alma y te equipará para servir al Señor. Se trata de un curso en video diseñado por el pastor Colin, titulado Ten cuidado de la doctrina. Colin, ¿puedes compartir más sobre el corazón detrás de este recurso y por qué lo creaste? Por supuesto. El curso toma su nombre de las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, donde le advierte: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El objetivo del estudio Ten cuidado de la doctrina es ayudarte a tener una buena comprensión de las doctrinas básicas de la fe cristiana, para que puedas liderar y servir a otros. Esta palabra doctrina simplemente significa enseñanza. La doctrina reúne todo lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Esta enseñanza responderá a 3 preguntas fundamentales que están en el corazón del Evangelio. En primer lugar, ¿quién es Dios? En segundo lugar, ¿cuál es el problema del ser humano? Y en tercer lugar, ¿qué ha hecho Dios al respecto? Estas respuestas son tan importantes que decidimos crear un curso completo en video para abordarlas. Espero que muchos creyentes y equipos de liderazgo en las iglesias tomen este curso. Mi oración es que adoren al Señor de una manera renovada, al entender más profundamente quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Para tomar este curso, visita abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. La gracia suena maravillosa, pero hay algo en todos nosotros que preferiría ganar en lugar de recibir. Soy su presentador Omar Jaramillo y te esperamos en el próximo Abre la Biblia.